Bienvenidos a esta casa del Eterno, Yeshua para todas las naciones. En esta tarde estamos acá dándole la gloria a Él, porque podemos compartir, gracias a su misericordia, la paracha número 2 de la semana. Recordemos que la paracha es una de las 54 porciones de la Torá que semanalmente el pueblo del Eterno, que está esparcido en las naciones de la tierra, puede recibir y permanecer compartiendo la Torá a través del tiempo. Y en este día vamos a compartir la paracha número 2. La paracha número 2 se llama Noah. Ese es el nombre de que hemos conocido como Noé, el del arca. Y está ubicada en el libro de Bereshit, capítulo 6, del versículo 9 en adelante, al capítulo 11, versículo 32. Recordemos que el libro de Bereshit es el que en la traducción conocemos como Génesis, pero su nombre original es Bereshit. Y el Señor quiere que nosotros retomemos los nombres originales. ¿Qué ocurre? Hablando de Noah, esta paracha es de verdad muy alineada al nuevo tiempo, ¿saben? Porque conocemos la historia de Noah y conocemos que estamos en el mes octavo, aleluya, que significa también nuevo tiempo, pero Noah, ¿qué significa? Reposo, descanso, tranquilidad. En esta parashat podemos encontrar varias etapas y una de ellas es primero cuando la historia de Noah, y es que el Señor le pide que construya un arca en medio de la gran destrucción que el Señor había determinado enviar para la tierra, donde el Señor, cansado de la maldad del hombre, había determinado raer al hombre y a todo ser viviente de la tierra. Pero cuando miró, vio a Noah y halló gracia delante de sus ojos. Hemos visto a través de la historia, a través del tiempo, que siempre, cada vez que Dios envía un juicio a las naciones de la tierra, el Señor levanta hombres o levanta mujeres que se presenten delante de Él a favor de la tierra o que hagan cosas que Él quiere que hagan para darle preservación de vida, como es el caso de Joseph, como es el caso de Esther o Hadassah, como es el caso de Noah. Entonces, ¿qué ocurre? Esa arca realmente nos lleva a Yeshua. Anteriormente, cuando eso fue ocurrir, estamos hablando de algo literal. En la tierra nunca había llovido, Noah fue burlado, perseguido, criticado. La gente se reía de él y lo llamaba loco porque estaba construyendo un arca de tal magnitud. ¿Y quién iba a pensar que cuando Noah construyó el arca, iban a venir específicamente como el Señor le había dicho? 7 parejas de los animales puros y una de los animales impuros. Cuando nosotros vemos esta gran misericordia de Dios, que en medio del juicio que venía se acordó de la provisión de ellos dentro del arca, que no nada más le resguardó a él y a sus esposa, a sus hijos, pero también a las esposas de sus hijos. El Señor se encargó de todo, de preservar. Y cuando el Señor le cierra la puerta, Él mismo tuvo cuidado de ellos y le cerró la puerta. El Señor los guardó. Primero ellos tuvieron 7 días esperando a que ocurriera el acontecimiento que Dios le había dado. Mira, es de pensar que esas personas que estaban allí durante esos 7 días, ¿qué no hubo por su mente? ¿Qué no pasaría por su mente? ¿Será que va a llover? ¿Será que no va a llover? ¿Será que va a llover? ¿Será que no va a llover? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué no irá a pasar? ¿Será que no salimos? ¿Será que nos quedamos adentro? Y el Señor a los 7 días desató la lluvia. Y dice la palabra de Dios que se abrieron las cataratas de los cielos, que los cielos se rompieron y empezó a descender agua durante 40 días y 40 noches. Y esa inundación, a los 40 días paró la lluvia, pero la inundación duró 150 días. A los 150 días, el rey dice libres y la base, amén, indorrose darume, amén. Entonces ellos salen de allí cuando el Señor termina con ese juicio, que son las consecuencias del juicio.
y las personas necesitan comenzar un tiempo nuevo. Pero hay algo muy importante que ocurrió, que cuando Noé estaba buscando una señal de vida, ¿quién le trajo la señal de vida? La paloma. La paloma le trajo la señal de vida. ¿Y cuál era la señal de vida? Una rama de olivo. Y esa ramita de olivo, ¿qué puede representar para nosotros hoy en día? La unción. La unción que nos da la paloma, que nos da el Espíritu Santo. Esa unción que nos demuestra que hay vida en nosotros. La unción del Eterno que nos aviva y victoria. Y en medio de las circunstancias, en medio de los juicios, en medio de lo que tú estés viviendo, es necesario que busques la señal de vida en la paloma. La paloma, aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, 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 aleluya. Y babasa y libertad, aleluya. El Espíritu Santo te da a ti la Ruach HaMahaya, la unción que necesitas para el nuevo tiempo, la unción que necesitas para perseverar, para continuar, para comenzar una nueva vida, aleluya, un nuevo comienzo, aleluya, que fue lo que ocurrió en esta, al terminar el juicio. ¿Qué ocurre? Cuando esto pasa, el Señor le dice a Noé que hace pacto con él y con su familia y con toda la tierra, incluso con todo ser viviente. Y el pacto fue el arco iris que el Señor nos dejó. El pacto fue, el Señor dijo, listo, 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 aleluya. El Señor dijo, ¿qué va? Yo no voy a volver a acabar la tierra por la maldad de los hombres. Yo voy, que del hombre desde su juventud siempre piensa maldad. Yo voy a darles a ellos una señal en la que cuando yo mire esa señal, me voy a acordar del pacto que hice con ellos y no voy a volver a acabar la tierra con agua. Y es allí cuando el Señor determina hacer el arco iris, y el arco iris sale justamente después de la lluvia. ¿Qué ocurre? El Señor mismo hizo pacto con el hombre. El Señor mismo hizo pacto con la tierra. Y allí vemos la gran misericordia de Dios, que en medio, aleluya, 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 del juicio, aleluya, se acuerda la misericordia. Y en medio de esa misericordia, el Señor hace un pacto para no volver a juzgar severamente. Aleluya. Pero el Señor, ¿qué quiere? El Señor quiere hallar un hombre, una mujer que le crea. El Señor quiere hallar hombres y mujeres que le crean. El Señor quiere hallar hombres y mujeres que no le importe ni la oposición, ni la burla, ni lo que sea, con tal de creer y obedecer la instrucción, porque si no hubiese obedecido la instrucción del Eterno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado? Damos gloria al Padre Celestial por eso. Y Él dice que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Se compadecerá del que se compadecerá. Es decir, eso no depende del que quiera ni del que corra, sino de Él que tiene misericordia. Es decir, que cuando el Señor te hace el llamado, no endurezca tu corazón. Cuando el Señor te hace el llamado para tu vida, no te endurezca, porque ha sido su misericordia que te alcanzó. Gloria y honra al Padre Celestial. En esta misma paracha vemos también otra etapa, que es cuando habla de la torre de Babel. Aleluya. Baba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la descendencia de Noa pobló las naciones de la tierra, pobló la tierra, porque el Señor, cuando termina el juicio, los bendice y le dice, multiplíquense y tomen, llenen la tierra, sojúzguenla, multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla. ¿Qué ocurre? Ellos, cuando están haciendo lo que el Señor les dijo, se les ocurrió la brillante idea de hacer una ciudad con una torre muy, muy alta que llegue hasta el cielo, y en medio de esa torre dice, la vamos a hacer de ladrillos, vamos a hacer esa torre, vamos a subir al cielo, así es, y vamos a hacernos de un nombre. Y ese nombre, por si acaso, nos dispersan sobre las naciones. ¿Qué ocurre? Mira, así es. El rey dice victoria. Amén. La rebelión está en el corazón del hombre. La rebelión siempre está en el corazón. Primeramente, en las alturas, por eso en los montes altos, en las ciudades altas, se vive dimensiones diferentes. Hay dimensiones en las alturas, y en esas dimensiones hay otros
y si sigue subiendo hay otros cielos, por supuesto, hay un cielo falso incluso. Entonces, cuando la persona está en esos lugares altos, hay unas dimensiones que se mueven, cosas sobrenaturales. Y así es. Y en esos lugares altos se hacen invocaciones y ellos lo que estaban buscando, porque se llamaba puerta de los dioses, es decir, un portal. Ellos estaban buscando establecer algo alto allí para hacer un portal, llegar al cielo, pero lo que estaban buscando era lo sobrenatural. Eso era lo que ellos estaban buscando. Pero ellos no estaban buscando al Dios sobrenatural, ellos estaban buscando ser como Dios. Ellos estaban buscando lo mismo que Adán y Eva en el principio, ser como Dios. Entonces, pero no ser como Dios en el aspecto positivo, imitando a Yeshua HaMashiach, ¿no? Sino ser como Dios en el poder, porque eso era lo que estaban buscando ellos. Pero ¿qué ocurre? El Señor dijo, no, vamos a confundirlo, vamos a darle diferentes lenguas, vamos a confundirlo porque ellos tienen una sola lengua, ya se lo propusieron, están en unidad y así van a edificar y no se van a quedar tranquilos hasta que lo logren. ¿Qué ocurre? Ellos, cuando ocurre esto, por eso la torre de Babel, que quiere decir Babilonia, perdón, confusión, porque allí Dios confundió las lenguas de los hombres. Pero antes de eso, todos los hombres hablaban una sola lengua. Y así es, y Babásida Riqueibo. Hoy en día el Señor que le dice a su pueblo, salí de Babilonia, pueblo mío, salí de Babilonia, pueblo mío. Y una de las cosas características y propias de salir de Babilonia es una sola lengua. Y dice una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, una forma de hablar, pero también un solo idioma. Hay que estar atento con eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado su lengua sagrada, que es el hebreo. Y el hebreo es una codificación. Y el hebreo es una codificación que tiene cada una de las letras del hebreo, tiene una esencia, aleluya, 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 ruach hamahaya del trono de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros, santo alabaraquía, cuando ellos están en esa construcción, en esa determinación y querían hacerse nombres, o sea, una anarquía total. Ellos mismos querían hacerse, buscar esos dioses y ellos mismos querían gobernarse para lo que decidieran, pero no hablaban de buscar depender de Dios. Entonces el Señor los Ruach HaMashiach, los invade y dice, los confundo. Y los confundió y fueron dispersados porque no pudieron comprenderse, no pudieron entenderse y no hubo un acuerdo. ¿Qué ocurre? Esta es la segunda parte de la paracha. Entonces nos enseña que a pesar de que Dios había salvado a Noé y a su descendencia, volvieron a rebelarse contra Dios. Entonces, estas alturas, estos lugares altos también son lugares de donde se gobierna, ¿sabe? Son lugares de donde se gobierna, Ruach HaMashiach, donde se establecen decretos, donde se bendice, donde se liberta, donde se suelta ataduras que están en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay quienes en lugares altos hacen invocaciones de espíritus inmundos y atan ciudades. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que esto ocurre, nos damos cuenta el poder de Dios por encima de la lengua y de cualquier plan del hombre de querer construir algo. Por eso sin Él es imposible construir lo que sea. Es en Él que podemos construir, edificar, establecer y permanecer. Aleluya. Entonces, después de eso, en esta misma paracha, vemos que la descendencia de Sem, aleluya, 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 viene primero, después de Sem, Nacor, Taré y Taré, Abraham. Entonces vemos que en la tierra de Ur de los caldeos se establece Taré y Abraham es de esa tierra, una tierra pagana realmente, pero desde allí Dios, aleluya, 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 puso sus ojos sobre Abraham. Y cuando Taré decide salir de esa tierra a Canaán, aleluya. Él está en Ur de los Caldeos y decide ir a Canaán, pero él decide irse y se va con Abraham, Sarai y Lot. Y él dice, nos vamos. Y cuando se van en el camino, que era aproximadamente 2000 kilómetros, cuando se van en el camino, ellos paran en una ciudad llamada
Aram, en Aram. Y en Aram allí muere el Taré muere en Aram, el padre de Abraham. Entonces, ¿qué ocurre? También allí en la paracha número 3 nos habla, la paracha número 2 nos habla primeramente de Noah, después nos habla de la rebelión del hombre en la torre de Babel y cómo Dios los confunde, y después nos habla de dónde Dios, el Eterno, llamó a Abraham, que anteriormente se llamaba Abraham, y nos dice de dónde era su descendencia y su origen. Damos la gloria al Padre Eterno porque sabemos que cuando Dios llama, cuando el Eterno llama a un hombre o a una mujer, lo llama con un propósito, lo llama para preservación de vida. Y todo lo que es y lo que ha sido, volverá a ser. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Pero todo esto nos lleva a una comunión con el Eterno. Es a buscar de Yeshua Hamashia de todo corazón, apartando los ojos de toda vanidad, apartando los ojos, dices, del mundo, aleluya, de la aprobación del mundo, porque el mundo pasa, aleluya, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así es. Y aunque la persona quiera y aún sepa y aún determine, así es, estando roboshinananay, amén. Determine y se enfoque y camine en función a sus propias decisiones, a sus propios caminos, dices, no puede. Pero cuando Dios decide gobernar, bendecir, establecer, multiplica, aunque muchas veces el hombre se olvide de que Dios le bendijo. Pero aleluya, gloria a Dios, también hay hombres y mujeres que a través del tiempo permanecen adorando al Padre Eterno, adorando al Creador, adorando a aquel que nos llamó, nos creó, y recordar que toda la creación fue hecha por el ser grande, maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre, aleluya. Y Yeshua Hamashia nos lleva a Él. Yeshua Hamashia es esa arca que nos lleva a Él. Yeshua Hamashia dice Sara, dice, aleluya. Es el camino, aleluya, la verdad, aleluya, 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 y la vida. Yeshua, aleluya. Y nadie llega al Padre sino a través de Él, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashia, Señor, libres, 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 libres. Aleluya. Haznos aptos, Señor, aptos delante de tu trono, Señor, para permanecer en medio de los juicios, Señor, que tú envías a las naciones de la tierra, Padre, y que sea tuya siempre, aleluya, 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 la gloria, aleluya, la alabanza, aleluya, aleluya, y tu pueblo, aleluya, aleluya, salga de Babilonia, aleluya, aleluya, aleluya. Victory, libre, 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 América. Anda, rebebe, kenda, la barakenda, Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, aleluya. Amén y amén. Hamashia. Victoria, aleluya. El Señor les bendiga y les guarde. Maranatha.